Hello, bienvenidos, bienvenidas. Hoy os voy a explicar en qué consiste un levantamiento de cadáver y os voy a contar mi primera experiencia en uno. ¿Qué es el levantamiento de cadáver? Pues cuando una persona se muere bajo unas circunstancias concretas, que ahora explicaré, el médico forense tiene que ir a la escena, no necesariamente escena del crimen, porque no siempre va a ser un crimen, pero a donde se encuentra el cadáver a observar el medio y a observar el cuerpo. Y ya de ahí se llevarían el cuerpo al Instituto de Medicina Legal a realizarle la autopsia, que también lo haría el forense. El levantamiento se va a realizar en toda muerte no natural. ¿Qué se entiende como muerte natural? Pues una persona mayor que tiene patología cardíaca y de repente se muere. Ahí técnicamente el médico forense no debería ir a hacer el levantamiento, ni habría que hacer la autopsia ni nada de eso. O una persona no necesariamente mayor, pero que tenga una patología que pueda explicar su muerte. ¿Qué se entiende como muerte no natural? Pues la que tenga un origen suicida, accidental o violento. Por lo tanto, si una persona fallece en un accidente de coche, hay levantamiento de cadáver, aunque no se realiza siempre, y hay autopsia. Se muere de repente una persona sin venir a cuento, pues ahí también se realiza levantamiento de cadáver y autopsia porque no sabes su origen, no sabes si es natural o no natural, por lo tanto tienes que ver qué ha pasado. Una persona tiene un accidente, le ingresan 2 meses y de repente se muere en el hospital. Pues esa también es una muerte no natural porque su origen es accidental, entonces también se realizaría levantamiento de cadáver y autopsia. Aquí realmente es más autopsia que levantamiento porque haber estado en un hospital no hay mucho que ver, pero me entendéis a lo que voy. Ahora vamos a ver qué es lo que se hace en el levantamiento. Está el médico forense, le llaman con que ha habido un fallecido y se va al sitio. Una vez en el sitio, lo primerísimo que hay que hacer es ver el entorno. Antes de ver al cadáver, hay que ver el entorno para hacernos un poco una idea de lo que ha podido pasar. Ya solamente lo que es la escena, lo que lo rodea, nos puede dar muchísima información. Y es importante fijarnos en todo, porque si vemos al cadáver directamente, ya es como que estamos condicionados a buscar ciertas cosas. Entonces vemos el entorno, apuntamos lo que nos parezca interesante, sacamos fotos si es necesario, si no, no, y luego ya pasamos al cadáver. ¿Y en el cadáver qué vamos a buscar? Por un lado nos tenemos que fijar en la postura en la que hemos encontrado el cuerpo y compararlo con las livideces. Lógicamente cuando una persona se muere el corazón deja de bombear y la sangre se para. Entonces esta sangre se va a acumular en las zonas declives simplemente por gravedad. Entonces si yo estoy sentada, ¿dónde se me van a acumular? Pues en las piernas, y los brazos si los tengo hacia abajo, pues también en la parte de abajo de los brazos, si lo tengo así el brazo pues por aquí debajo. Entonces estas livideces nos tienen que coincidir con la posición en la que hemos encontrado el cuerpo, porque si no, lo han movido. También hay que tener en cuenta que las zonas en las que haya presión no va a haber livideces, o sea, si esto está apoyado así, justamente en este sitio donde estoy ejerciendo presión no va a haber lividez. Y a las 12 horas más o menos se fijan, es decir, antes de esas 12 horas si mueves el cuerpo, las livideces se mueven con él, a partir de las 12 horas ya no. Luego también nos tenemos que fijar en la rigidez cadavérica y en la temperatura del cuerpo para poder establecer mejor la data de la muerte. Y lógicamente tenemos que buscar signos de violencia, que haya un machetazo, que haya moratones, que haya arañazos, todas esas cosas son muy importantes. También hay que sacar fotos para tener una imagen de referencia de cómo se encontraba el cuerpo para luego hacer la autopsia. Y si hay alguna muestra que pueda ser importante también hay que recogerla, como por ejemplo manchas de sangre, pelos, etcétera, cualquier cosa que nos pueda ser de utilidad. Aunque luego realmente también está la policía científica que hace estas cosas, pero bueno, si tú eres forense y lo haces, pues mejor también. Básicamente en el levantamiento lo que vas a hacer es buscar cosas generales que te den una idea y fijarte en cosas que sí que puedan cambiar con poco tiempo, como lo que he dicho de las livideces, la rigidez, etc. Pero luego el examen más detallado, tanto externo como internos, pues se va a realizar a la hora de la autopsia. Otra cosa que se hace en el levantamiento es hablar con gente cercana, como por ejemplo familiares si vivían con ellos o si son los que han visto el cuerpo, hablar con vecinos para ver si han escuchado algo o si les había comentado algo la persona, intentar sacar información de otras fuentes externas que puedan saber algo básicamente. Por poner un ejemplo, una señora mayor que se muere en su casa y es la hija la que la encuentra. Entonces tú hablas con la hija para preguntarle qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha visto, y a lo mejor la hija te dice, ah, pues es que yo había hablado por teléfono con ella hace 4 horas y de repente he venido y ya no estaba viva. Esas cosas te van a dar información sobre el momento de la muerte. También es útil preguntar a la familia sobre el historial médico de la persona, sobre sus hábitos tóxicos, por ejemplo, si fumaba, si bebía, que a ver, que igual si le han pegado una puñalada el historial médico no es tan importante, pero siempre hay algo que se pueda sacar. En resumen, lo que se hace es explorar el medio, el cadáver y hablar con la familia o con cualquier persona cercana que nos pueda dar información. Y ahora vamos a pasar a mi primera experiencia en un levantamiento de cadáver. Ahora mismo estamos a finales de octubre y esto fue más o menos en abril y ha sido posible gracias a la médico forense con la que estoy haciendo prácticas, que es maravillosa, porque sin ella no habría visto absolutamente nada. Y bueno, pues se trataba de una mujer de unos 60 años a la que le había dado un infarto o algo similar y la habían intentado reanimar, pero pues no lo consiguieron. Entonces, como era relativamente joven y no tenía antecedentes médicos, pues se tuvo que ir a hacer el levantamiento. Íbamos varias compañeras más y yo, y entonces pues llegamos al sitio, entramos a la casa y de primeras fue un impacto brutal. Pero no por lo que pensáis, porque de primeras no se veía el cuerpo y era solamente entrar a la casa, pero veías a todos los familiares y entonces como que fue un shock. No sé, el ver a los familiares, escucharles hablar, llorar, el sitio en el que esa persona había estado viviendo, que jolín, que hace un momento estaba viva y de repente ya no. No sé, eso me llamó bastante la atención. Y luego ya después de hablar con los familiares entramos a la cocina, que es donde estaba la señora,
y de primeras fue un poco... ¿what? Esa persona no está viva. Porque como además llevaba muy poco tiempo fallecida, es como... parece que se va a levantar en cualquier momento, pero no, o sea, es que es una sensación muy rara. Porque además yo cuando veo a una persona que ya no está viva es como que se nota que esa persona no está viva. De hecho yo siempre digo que si me ponen a una persona que acaba de fallecer que parece que está viva y una persona que está viva, te sé diferenciar cuál es cuál simplemente por lo que me transmiten. Porque ya os digo que es una sensación muy rara, no sé cómo explicarlo. Es como que siento absolutamente nada. Es esa la sensación de sentir nada. Y nada, en general fue una experiencia bastante buena en el sentido educativo, aprendí un montón y me sirvió mucho emocionalmente. Pero como os digo, sí que salí psicológicamente un poco tocada de ahí. Pero como os decía antes, no por el cuerpo como tal, sino por ver dónde estaba viviendo, por ver a la familia, el hablar con ellos, el saber que hace un momento estaba ahí con ellos y ahora ya de repente no se te hace plantearte cosas. Pero a partir de ahí he ido aprendiendo a separar las emociones de todo lo demás, porque al final voy a ver muchas cosas en esta profesión y no puedo dejar que todo me afecte, porque si no es que me da un algo. Pero aunque ya lo lleve bastante mejor, todavía es algo que tengo que seguir trabajando, lógicamente, porque no es nada fácil. Y dentro de las cosas a las que me tengo que acostumbrar, una de ellas también es el olor, porque madre mía, es que no sé cómo explicar eso. Porque es que es un olor que no es tanto olor, sino la náusea que te da, el malestar que te genera y que se te queda aquí dentro, o sea, tremendo. Pero bueno, yo he elegido esta profesión y es lo que me toca, así que hay que acostumbrarse a ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo y si es así, por favor déjame un like y suscríbete porque eso me ayuda muchísimo. Bye.